Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿No está el verso? Bueno, seguimos con el verso 9 del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Janma karma chamedivyam evam yavekti tatvataha Yatvadiham punah janma naiti bhaveti sojuna Janma karma chamedivyam evam yaveti tatvataha Yatvadiham punah janma naiti bhaveti sojuna Janma karma chamedivyam evam yaveti tatvataha Yatvadiham punah janma naiti bhaveti sojuna Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam. Deham punah janma naiti bhaveti sojuna Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam Anjuveti tatvataha. Anjuveti tatvataha Madhikam punah jamna. Naiti bhaveti sojuna. ¿Las devotas? Janma karma cha me divyam Anjuveti tatvataha naiti bhaveti sojuna Janma karma cha me divyam evam yaveti tatvataha Yatvadiham punah janma naiti bhaveti sojuna Janma karma cha me divyam naiti bhaveti sojuna Janma karma cha me divyam evam yaveti tatvataha Yatvadiham punah janma naiti bhaveti sojuna Janma karma cha me divyam evam yaveti tatvataha Yatvadiham punah janma
Sadhana, Janma, nacimiento, Karma, trabajo, Cha, también, Me, míos, Divyam, trascendentales, Evam, de esta manera, Ya, todo aquel que de ti conozca, Tatvata, en realidad, que actúa dejando a un lado, Deham, este cuerpo, Una, de nuevo, Janma, nacimiento, Na, jamás, Eti, alcanza, Ma, a mí, Eti, alcanza, Sa, él, Ayuna, o ayuna, traducción del verso. O Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental en mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelva a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado por el descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran, el fundirse en el Brahma Jyoti impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental, el cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo. Y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Deva Nitya Jnana Rukto Bhaktavya Piriyantaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y la suprema personalidad de Dios, ya que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvam Asi se aplica de hecho en este verso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación en la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección
Y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tammeva vijvati mrityum eti nanya panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema persona de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Svatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema persona de Dios, es seguro que se haya sumido en la moralidad de ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos pueden que asumen papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos e engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa el devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Bueno, vamos a leer el verso 3. Janna karma chamediyam devam yavedpitatmataha yakvariham mula janma naitima vedyasarjuna. Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de la aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanzará mi morada eterna. Bueno, acá estamos. Bueno, Namaste Saraswati Devi Gurudam Acharya Vishesha Sunyeva Ashtatya Vishatha. Bueno, acá estamos escuchando a Krishna. Y a lo largo de la literatura védica, Krishna nos explica que Krishna no es una persona ordinaria. Dice, Amaivan Sajiva Loke Jiva Bhukasana. Que nosotros somos partes fragmentarias del Señor. Y así el Señor, como se explicaba anteriormente, no aparece como nosotros, ¿no? Nosotros nacemos de una madre, en base de nuestras actividades previas, no hay ninguna casualidad, sino que nosotros recibimos exactamente lo que merecemos, ¿no? En base de nuestras actividades previas, hemos conseguido este cuerpo, ¿no? En el momento ocupamos un cuerpo humano, ¿no? Entonces, después de muchos nacimientos y muertes, si uno logra verdadero conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo lo que existe. Un alma así, grande se encuentra muy helada de vez, ¿no? Las escrituras védicas, puranas, nos explican que hay 8.400.000 diferentes formas de vida. Y entre estas formas, unas pocas, en comparación con las demás, unas pocas son formas humanas. Y mismo entre esas formas humanas, la mayoría de esas formas son incivilizadas. Entonces es muy difícil ¿no? obtener una forma humana con suficiente cultura, con suficiente cerebro. Entonces se dice, después de haber recibido la forma humana, ¿no? El Vedanta Sutra dice Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa significa ahora, ¿no? Después de tantas vidas, diferentes formas, ahora que hemos obtenido la forma humana, debemos empezar a hacer preguntas importantes.
¿no? ¿A qué se refiere eso? Brahma. Y vamos a empezar a hacer preguntas acerca de lo que es espiritual. O sea, en otras palabras, debemos lograr, primero de todo, autorrealización. Krishna nos da en el comienzo del Bhagavad Gita, ¿no? la base de la vida espiritual. Dehino asmin yata dehe kovaram yogaram yada tata dehantara prapya dhira satyam. Así como el alma corporificada pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego a la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por tales cambios. O sea que nosotros, Krishna nos explica que nosotros no somos este cuerpo, ¿no? Sino que el cuerpo es como un vehículo, así decir. O mismo Krishna compara el cuerpo con un recipiente que la estamos usando. Y a lo largo del tiempo, en nuestra vida, estamos cambiando cuerpos, ¿no? Por la renovación de las células, cada 7 años más o menos, tenemos prácticamente un cuerpo nuevo. Así que ya cuando uno ha llegado a los 70 años, ya ha cambiado 10 veces su cuerpo. Pero, Krishna dice, pero dentro del cuerpo, ¿no? Está la fuente de la energía, la conciencia. Y esa persona que se encuentra en el cuerpo no va cambiando, sino que es siempre la misma. Y así que, ¿no? para lograr éxito en la vida, verdadero éxito, ¿no? Uno debe dedicarse al proceso de la autorrealización, ¿no? Como mencionamos, lo primero que Krishna explica en la Bhagavad Gita es que debemos entender que hay una diferencia de la energía material y la energía espiritual. Cuando Sanatana Goswami le hizo una pregunta a Chaitanya Mahaprabhu, le preguntó, le dijo, bueno, él había sido ministro muy importante del gobierno. Entonces, cuando él había renunciado, entonces se encontró con Chaitanya Mahaprabhu personalmente. Y le preguntó, le dijo, la gente me considera ser una persona muy importante. Aparte, Rupa Goswami y Sanatana Goswami eran muy famosos por su erudición, ¿no? Eran grandes pandits o brahmanas. Entonces él sentó a Chaitanya Mahaprabhu y preguntó, pero yo ni siquiera sé quién soy. Por favor, explíqueme. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, Tivera Swarupahaya Krishnera Nikadas, Krishnera Tatasa Shakti Vera Avera Prakash. Tú perteneces, ¿no? a una energía especial, una energía marginal. En realidad eres un alma eterna, ¿no? Hay 3 formas de energía: la energía externa, material, la energía espiritual, o así decir, interna, y la energía marginal. Pablo compara esto así como cuando uno va a la playa, ¿no? A veces hay marea. Marea, sí. Y el agua sube, ¿no es cierto? Y hay una parte, hay una línea que a veces está cubierta por el agua y a veces no. En forma similar, ¿no? Se dice que las entidades vivientes, las almas espirituales, ¿no? pertenecen a la energía marginal del Señor. A veces estamos cubiertos por la energía material, como en el momento, con los cuerpos materiales de tierra, agua, fuego, aire, éter. Pero cuando logremos la liberación, originalmente nosotros no somos, no estamos cubiertos, solo es una condición artificial. Entonces, originalmente nosotros somos, como decimos ya, almas espirituales eternas. Y estamos siempre buscando, ¿no? 3 cosas. No queremos morirnos, queremos ser eternos. Estamos siempre buscando conocimiento para informarnos, para ver las cosas como aparentemente como son. Y estamos siempre buscando felicidad, entonces, ¿no? Por ejemplo, las personas que han venido ahora por primera vez esperaban eso, ¿no? Vamos a ver, ¿no? si podemos aprender algo de este templo Hare Krishna, ¿no? para volvernos felices, ¿no? ¿Y por qué estamos buscando esas cualidades? Porque se explican en las escrituras védicas, pero ya son nuestras cualidades originales.
Somos Sat Chit Ananda Vigraha. Sat significa eternidad, somos eternos. ¿No? Chit, ¿no? Significa que tenemos pleno conocimiento. Y Ananda es bienaventurado. ¿No? Hay trascendentalistas o así, estudiantes de la literatura védica, ¿no? que piensan que cuando uno deja el cuerpo, uno logra liberarse del cautiverio material, uno se sumerge a una energía impersonal. Pero en realidad nosotros nosotros siempre continuamos, ¿no? Existiendo. Bueno, como mencionamos ya, ¿no? Ahora no encontramos la forma humana y somos muy afortunados, especialmente cuando tenemos asociación con personas serias con respecto a la autorrealización, realización espiritual. Eso, como decimos antes, ya es tan raro, no es muy raro. Dice en el Srimad Bhagavad, hay un verso, no recuerdo el sánscrito, ¿no? que son los sabios que se están dirigiendo al Sutta Goswami. Sutta Goswami, ¿no? Se encontraba en Naimisharanya, un lugar al norte de la India, ¿no? Un lugar sagrado. Se habían reunido muchos sabios ahí para tratar de contrarrestar la influencia de la era de Kali que había comenzado. ¿No? Estamos viendo la era de Kali. Y esa era, ¿no? Se describe, ¿no? Se define como muy inauspicioso. Entonces, ¿no? Los sabios se dirigían a Sutta Goswami con sus preguntas, ¿no? Entonces decían, oh gran sabio Sutta, ¿no? En esta era de Kali la gente está envejeciendo, la vida está acortando, ¿no? Y bueno, y pedían consejo empezaron a llevar a cabo sacrificios, grandes sacrificios, como se hacía antes. ¿No? Y inclusive se habían dedicado ya un largo rato a esos sacrificios, pero no lograron ningún éxito. De esa manera se acercaron con sus preguntas a sus hijos, ¿no? Y Sutta Goswami decía, si en esta era la vida, ¿no? Se está acortando cada vez más, ¿no? Las personas son pendencieros, ¿no? Son flojos, pues, flojos, pendencieros, muchos conflictos, ¿no? Esa era se conoce como la era de la riña y de hipocresía. Hay siempre conflictos, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos en el mundo que hay varias guerras al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Y eso no va a mejorar, ¿no? Esas predicciones se van a empeorar cada vez más. La vida se vuelve cada vez más corta. Hay predicciones en el Srimad Bhagavatam, donde dice cuando en el futuro, cuando uno ya ha logrado los 20 o 30 años, se ve como un anciano. Bueno, entonces, y flojo, ¿no? En realidad la palabra que se usa en sánscrito es, ¿cómo era la palabra? Manda se refiere no solo a flojo, sino que lento, ¿no? Nos cuesta mucho entender cosas que hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? Después somos mal guiados en esta era de Kali, ¿no? Mismo es una persona comienza a tomar interés en autorrealizarse, ¿no? O progresar en la vida espiritual. Estamos rodeados por tantos, como dice acá, chantas, ¿no? Engañadores. Y después también somos muy desafortunados. Anteriormente se cuenta en la literatura védica que las condiciones eran muy diferentes. Así como, por ejemplo, ¿no? Se mencionan los yugas, ¿no? Satya Yuga, ¿no? Kite Jayata Vishnu Ketayam Yuchukta, Dvapade Padita Jayam Ketana. Entonces, en la era de Satya Yuga, ¿no? El proceso para la autorrealización era la meditación.
¿no? Y esas meditaciones no son las que se enseñan como meditación hoy en día, sino que se meditaba por miles y miles de años. ¿Sí? Con la finalidad de visualizarlo al Señor, ¿no es cierto? Vishnu. Iti Jayata Vishnu. Jayata es meditación. Vishnu es otro nombre de Krishna. Se llama Paramakaya, ¿no? Se dice que en la siguiente era, Treta Yuga, se llevaban a cabo grandes sacrificios, costosos sacrificios. En realidad eran muy detallados esos sacrificios. Se cantaban muchos mantras, ¿no? Los sacrificios siempre se dejaban como 4 clases de brahmanas, ¿no? Para llevarlos a cabo. Los que preparaban el terreno para el sacrificio fueron, ¿no? El que llevaba el sacrificio mismo, ¿no? Que prendía la llama del sacrificio con mantras, no con fósforos y cosas así, ¿no? Y una persona, un brahmana, estaba simplemente ahí para cuidar que se cantaban los mantras bien entonados, ¿no? Porque si los mantras son muy poderosos, ¿no? Y si no se cantan bien, pueden producir inclusive el resultado, ¿cómo decir? Opuesto. ¿No? En la era anterior, en Dvarka, ¿no? En la era anterior, los sacrificios del Yuga Dharma eran que la adoración de las deidades, ¿no? Se construían grandes templos, como todavía se ve en el sur de la India, tremendos templos, con una adoración muy detallada, muy detallada. Cuando uno viaja en el sur de la India, ¿no? Hay muchos de esos templos muy interesantes. Chaitanya Mahaprabhu visitaba esos templos. Bueno, y en esta era de Kali Yuga, no son en realidad muy afortunados, porque en comparación con los Yuga Dharmas en otras eras, nuestro proceso es muy simple. El proceso recomendado es el canto de los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. En realidad esos procesos se basan en la categoría de tapasya. Srila Prabhupada muchas veces decía que la India originalmente era de tapasya. Tapasya, ¿cómo se dice tapasya en español? Austeridad. ¿No? Por ejemplo, como mencioné, en Satya Yuga la austeridad era tremenda, ¿no? Krishna menciona algo de esto también en el Bhagavad Gita, ¿no? En un momento Arjuna no quería luchar, no quería tomar parte en la guerra, ¿no? Y decía, no, yo no voy a tomar parte, me voy al bosque a meditar, ¿no? Entonces cuando Krishna empezó a explicarle lo que implicaba esto, inclusive llegó a la conclusión a Arjuna que eso no sirve, es impráctico, ¿no? Y Krishna, ¿no? Había empezado a explicarle en qué consistía realmente el proceso de yoga o asanga yoga, ¿no? Y había dicho que, ¿no? Cuando uno practica yoga, lo primero que tiene que hacer es dejar todo y irse al lugar sagrado, ¿no? No a una escuela de yoga, ¿no? Rodeado por yoginis en bikini, algo por el estilo, sino que solito, ¿no? Irse al bosque, ¿no? Y ya, ¿no? Ir preparado también, ¿no? Son 8 escalones, ¿no? 8 escalones, ¿no? Y el primero son Yam Niyam. ¿No? Yam Niyam se refiere a principios de cualidades de carácter, ¿no? Principios positivos y principios restrictivos. Ya, pero disciplina, ¿sí? Disciplina, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, Pablo nos dio esos 4 principios. No comer carne, ni huevo, ni pescado, no intoxicarse, no sexo ilícito, no juego de azar, ¿no? Pero los yogis cuando iban al bosque iban solitos, ¿no es cierto? Y se sentaban ahí. Bueno, normalmente cuando uno se va a la jungla, ¿no? Y si uno está bien preparado se muere de ansiedad, ¿no? Porque hay tantas cosas ahí, ¿no es cierto?
inclusive hay tigres y no sé qué más, serpientes. ¿No? Entonces dice, ¿no? Krishna dice, Arjuna, tenés que hacerte un asiento en ese lugar. Y hay muchos detalles ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese un asiento, con hacerse un asiento un poco elevado, cubrir el asiento con la piel de venado o tigre. ¿Ah? Y cada cosa tiene su significado. Por ejemplo, cubrir el asiento con esas pieles rechaza las serpientes, insectos y todas esas cosas. ¿No? Después tiene que sentarse recto, ¿no? Encima del asiento, ¿no? Y bueno, y mirar a la punta de la nariz, con ojos entrecerrados, ¿no? Con ojos entrecerrados, ¿no? Para no dejarse distraer por el ambiente, no sé. ¿Sí? ¿No? Y Pablo también decía, ¿no? Con los ojos medio cerrados, porque la tendencia es cuando se cierran los ojos por completo, que uno se duerme. Entonces, de esta manera, ¿no? Practicaban, ¿no? La respiración, pues que la respiración, ¿no? Y mismo diferentes asanas y todo esto. Y Pablo decía, el proceso iba así como cuando uno tiene una cosa, una cebolla, ¿no? Y va sacando ¿no? Capa tras capa, hasta llegar al, ¿cómo se llama? ¿Ah? Hasta llegar al núcleo. O sea que neti, yo no soy ese cuerpo, no soy la mente, no soy la inteligencia, no soy el ego falso. ¿No? Y en fin, después de miles y miles de años, los yogis se cualificaban a visualizar, realizar la suprema personalidad en el corazón. ¿No? Así. ¿No? Entonces, eso fueron las tapacias de antes. ¿No? Luego llevar a cabo sacrificios muy complicados. Se requerían de brahmanas altamente cualificados para llevar a cabo sacrificios. Y mismo la adoración, mismo nosotros también estamos adorando deidades hoy en día. ¿No? Pablo introdujo, instaló deidades en muchas partes del mundo. ¿No? Y hay muchas reglas, regulaciones para adorar esas deidades. ¿No? Pero hoy en día todo se ha simplificado mucho. ¿No? Anterior era mucho más complicado. ¿No? Recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos una vez a un templo en el sur de la India, fuimos a Mangal Arti, ¿no es cierto? Y cuando abrían, los pujaris abrían el altar, no podíamos estar presentes, sino que solo se veía una vaca con ternero, unas jovencitas vírgenes, ¿no? Y varias otras cosas que se mandan en la edad primero. ¿No? Y recién después de esto se nos permitían ver las deidades. Y mismo cuando la gente va a ver las deidades, hasta hoy en la India, ¿no? Siempre llevan dakshin, siempre llevan donaciones, llevan puja, ¿no? Todas las personas llevan algo para ofrecer. ¿No? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero tan pronto, ¿no? Hay muchos lugares donde muchos hindúes participan en nuestros programas. Y las hindúes tienen esa costumbre todavía, vienen, ¿no? Y por eso en los templos normalmente tenemos grandes cosas. Alcancías. ¿No? Donde depositan su puja, ¿no? Frutas, flores, los vegetales y todas esas cosas. Mismo en la India se ve esto, ¿no? Cuando los peregrinos van a ver las deidades, ¿no? Hay muchos negocios antes de entrar al templo, donde te venden guirnaldas y un montón de cosas para ofrecer. Entonces, ¿no? La tapacia, las austeridades en otras épocas fueron muy, muy severas. Pero Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? El último Yuga Avatar, ¿no? Krishna, la forma de un devoto, nos enseñó el proceso muy simple. Vamos a decir simple para las personas sinceras y muy complicadas para el corazón. Entonces, si nosotros mantenemos esas austeridades ya mínimas en la vida, ¿no? Parte de eso también lleva, ¿no? Como levantarse temprano. Una vez Pablo dijo inclusive que nuestra actividad más importante durante el día es Mangalarti, ¿no? Asistir en el Mangalarti. Nuestro Mangalarti, como usted la mayoría sabe, es a las 4:30,
¿no? Y tenemos la audiencia del Señor. Así que esto, ¿no? Y también, no solo, bueno, Bhagavatam también decía una vez que el proceso es simple, solo consiste en cantar Hare Krishna, bailar y tomar prasad. Es el comienzo. ¿No? Pero hay un muy lindo, un libro muy lindo que tradujo Srila Prabhupada también, es el Néctar de Devoción, el Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Y Pablo le dio el sobrenombre la ciencia del servicio devocional, ¿no? Ahí Rupa Goswami nos da 64 principios de servicio devocional, ¿no? Son varios, muchos principios a seguir. Pero después Rupa Goswami sumeriza, resume que los 5 principios son los más importantes. Y inclusive Rupa Goswami menciona que simplemente seguir uno de esos principios, ¿no? Se va despertando nuestro afecto, nuestro amor hacia la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, esos 5 principios, ¿no? Lo describe él como el primer principio es sadhusanga, la asociación con personas santas, personas que han dedicado sus vidas al servicio del Señor, ¿no? Sadhusanga. Después, Nama Kirtana. Nama Kirtana se refiere al canto de los santos nombres del Señor. Nama Kirtana, ¿no? Kirtan, ¿no? Bueno, el canto de los santos nombres se lleva a cabo en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, todos los que somos practicantes, ¿no? De servicio devocional, llevamos esas cuentas y cantemos en las cuentas. En el rosario, dice acá, ¿no? En el rosario cantemos los santos nombres de forma regular. ¿Sí? Eso es el segundo principio que menciona la devoción. En Bhagavata Shravana, ¿no? Que nosotros nos reunimos y escuchemos regularmente las shastras, las escrituras sagradas, como el Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam, ¿no? Por ejemplo, ahora estuvimos leyendo el Bhagavad Gita, ¿no? Bhagavad nos dijo que a la noche, ¿no? En nuestros templos van vienen invitados, inclusive gente nueva, nos debemos presentar el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita contiene el A, B, C, ¿no? El servicio devocional, la vida espiritual, donde se explican las cosas básicas, ¿no? Como mencioné, que no somos el cuerpo. Bueno. Entonces, y ¿no? Bhagavata Shravana, después Mathura Vasa, ¿no? Mathura Vasa, se menciona Mathura, ¿no? En realidad Mathura es el lugar donde apareció Krishna hace más de 5.000 años. Mathura Vasa significa vivir a un lugar sagrado como Mathura, ¿no? O por lo menos visitar esos lugares cada tanto. Inclusive Srila Prabhupada decía, ¿no? Nosotros también hemos creado lugares sagrados, ¿no? En donde las personas se reúnen, ¿no? y escuchan de Krishna, cantan sus glorias, hacen kirtan, adoran las deidades, ¿no? Se iluminan uno al otro, ¿no? Todo esto. Se ayudan, ¿no? Mathura Vasa. Vamos a decir que estos templos, los lugares sagrados, son como los oasis en el desierto del mundo material. ¿Sí? Y después el último principio, Shrimurtiya Shadaya Seva, adorar las deidades, tomar parte en la adoración de las deidades con shraddha, con fe, con la convicción en el corazón, que no estamos adorando solo un muñequito, sino que estamos realmente prestando servicio a Krishna. ¿Sí? Con fe, ¿no? O sea, con fe y con servicio. En realidad, cuando uno se vuelve devoto, ¿no? Uno no solo está ya, como se dice, manteniéndose a sí mismo, sino que también es dispuesto a servir, a hacerlo, ¿cierto? Contribuir. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir algo a esa misión? Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada. Y necesitaba mucha ayuda, ¿no? Tenía mucha ayuda, ¿no? Prabhupada, por ejemplo, nuestro maestro espiritual, él esperaba, así como él explicaba eso, así como el padre
espera, ¿no? Cuando los hijos crecen más y más, espera que los hijos asuman más y más responsabilidad, puede ser para la tradición, ¿no? Puede ser el negocio, algo por el estilo. En forma similar, ¿no? Srila Prabhupada también esperaba que nosotros contribuyéramos con algo importante para la misión, ¿no? Srila Prabhupada vino con una misión cuando vino a Occidente, ¿no? Él había recibido una instrucción de parte de su maestro espiritual, ¿no? Cuando Bhaktisiddhanta Saraswati, el maestro espiritual, Srila Prabhupada, lo vio por primera vez, aparentemente sin conocerlo, ¿no? Inmediatamente se dirigió a él y dijo, ¿no? Él vino con un amigo, entonces Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, ustedes parecen jóvenes educados, ¿por qué no se van a Occidente y predican en la lengua inglesa? No, la misión de Chaitanya. Y se cuenta que cuando Prabhupada recibió esa instrucción, ¿no? Prabhupada formaba parte del movimiento de Gandhi, ¿no? Entonces Prabhupada empezó a argumentar, ¿no? Dijo, no, primero tenemos que liberar la India del dominio británico, ¿no? Si no nos van a tomar muy en serio afuera, ¿no? Porque somos una colonia solamente. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati inmediatamente refutó ese argumento. Dijo, estas cosas mundanas son temporales, no es nuestra misión, no es trascendental, mucho más importante. Entonces Prabhupada se quedó muy impresionado, ¿no? Y cuando ambos jóvenes salieron, el amigo le preguntó a Srila Prabhupada, ¿y qué te parece? Entonces Prabhupada dijo, yo pienso que la misión, el movimiento Chaitanya Mahaprabhu ahora está en muy buenas manos. Claro que eso fue en Bengala, ¿no? En Bengal. Entonces, ¿no? Todo el mundo ha escuchado algo, ¿no? De la misión de Chaitanya Mahaprabhu. Sí. Entonces Prabhupada se quedó pensando, ¿no? Y empezó a asociarse con sus discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati. Y de esa manera, ¿no? Empezó a escuchar más y más del movimiento Sankirtan Chaitanya Mahaprabhu. Y después de un buen tiempo, ¿no? Eso fue en 1922. Yeah. Y más de 11 años después, Prabhupada aceptó la iniciación en su maestro espiritual, ¿no? Y se fue preparando más y más para ir a Occidente. Y a la muy avanzada edad, ¿no? De 69 años, Prabhupada salió de la India y fue a Nueva York, ¿no? Anteriormente, en la época de Bhaktisiddhanta Saraswati, Londres era la ciudad más importante del mundo prácticamente, ¿no? Pero Prabhupada observó que, bueno, ahora ha cambiado el mundo, ahora Estados Unidos es el país más importante, más poderoso, ¿no? Y Prabhupada había observado que, ¿no? Mucha gente empezaba a copiar lo que hacían los americanos, ¿no? Entonces mismo en la India muchos jóvenes empezaron a mirar a Estados Unidos, ¿no? Y copiando lo que era el estándar ahí, ¿no es cierto? La tecnología y todas esas cosas. Entonces Prabhupada pensó que, bueno, si yo voy a Estados Unidos y algunos americanos se vuelven devotos, también nos van a copiar. Y eso es lo que pasó realmente, ¿no? Sí. Cuando Prabhupada empezó después, cuando ya había fundado su movimiento en Occidente, muchos jóvenes se acercaron a Srila Prabhupada. Porque, bueno, debo agregar algo más ahí, porque en esta época, en los años 60 y 70, ¿no? Había muchos jóvenes que estaban buscando un sentido más profundo de la vida, ¿no? Entonces esto era un momento muy especial, ¿no? Parecía como que Chaitanya Mahaprabhu había como preparado el terreno para la misión de Srila Prabhupada. Entonces esto, ¿no? Fue el comienzo del movimiento y ahora el movimiento se ha distribuido, ¿sí, ¿no? Por todas las partes del mundo, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando están celebrando los festivales en la India como en Gopurnima, ¿no? En Mayapur, en Bengala, ¿no? Vienen devotos de todas partes del mundo, ¿no? Y eso fue una predicción, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu predijo, ¿no? Que va a venir un momento que se van a empezar los santos nombres
en todas las aldeas, ¿cómo eran? Aldeas y pueblos del mundo. Sí. Y eso ya ¿no? se está manifestando en todas partes, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, ya Hare Krishna ya es como, ¿no? Todo el mundo ya ha escuchado Hare Krishna, no sé. Y capaz ya se ha llevado un libro, ¿no? Santa Calera, Santa Caria, ¿no? Y en todas las partes ya tenemos templos. Sí, en Latinoamérica, Norteamérica, África, Asia, en todas partes, sí. Hasta en los países donde encontremos, ¿no? Con muchos peligros, muchos peligros. Mismo en China hay devotos que cantan Hare Krishna, en Rusia, mismo en los países árabes también hay devotos en todas partes. ¿Sí? Entonces eso fue una aparición. Y de esa manera, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu dijo que el movimiento se iba a difundir por todas las partes del mundo, ¿no? Y la idea de este movimiento es que nosotros, como dice el verso que leímos hoy, ¿no? Que uno regresa de vuelta al hogar, ¿no? Que se dice, Janma Karma Chamidiya, escuchando. En realidad es la cosa, el punto más importante, ¿no? En la práctica de seguirse con el Señor es Shravana, escuchar. Esas vibraciones sonoras trascendentales. En realidad esas vibraciones sonoras no son vibraciones ordinarias, sino que descienden del estrato espiritual. ¿Sí? ¿No? Y se dice que en realidad el proceso más importante entre todos los principios que estamos siguiendo, Shravanam Kirtan Vishnu. Shravanam Kirtan Vishnu. Escuchar esos mensajes como Bhagavad Gita, Bhagavatam y otros libros sagrados que tenemos. Más que nos dedicamos a escuchar esas vibraciones sonoras, más logremos purificar nuestra existencia. O mejor dicho, purificar nuestro corazón, ¿no? Hemos acumulado mucha suciedad en el corazón, ¿no? Llevamos una ilimitada cantidad de semillas en nuestro karma, en nuestra actividad previa. Y a su debido tiempo siempre se manifiesta el karma de ser. Puede ser bueno, puede ser malo. Hoy en día en esta era de Kali es más malo que es bueno. Sí. Y, ¿no? Pues eso, así como nos hemos contaminado, ¿no es cierto?, con la actividad pecaminosa, ¿no? El proceso devocional nos enseña cómo activarse, actuar con actividades que nos van liberando, purificando, ¿no? Se usan tres términos: karma, vikarma, akarma, ¿no? Vikarma son actividades pecaminosas que están, puede ser, no sé, en contra, ¿no? Contra las leyes civiles. ¿Sí? Después, karma normalmente se usa para elevarse gradualmente en el ámbito material. Y akarma es una forma de actividad muy diferente, ¿no? Esa clase de actividades, el servicio devocional, no traen karma, ninguna reacción. Y no solo eso, sino que tiene la potencia de liberarnos de todo el karma acumulado, como dice en el corazón. Y esas actividades son como cantar los santos nombres, ¿no? Y todo lo que aprendemos acá en el templo, ¿no es cierto? Así que esa misión ese proceso es muy importante y se nos ha presentado en forma tan simple, ¿no? Cantando, bailando, ¿no? Escuchando y tomando prasad. Las hostias Hare Krishna. Sí, así que esto, ¿no? Debemos hacerlo y experimentar lo que es realmente, ¿no? ¿Por qué no? Para las personas que han venido por primera vez o capaz unas pocas veces solamente, nos invitamos a tomar parte, ¿no? Aprender cómo llevar la vida de devoto, ¿no? De vida espiritual,
No el pasado, como decimos en el canto de los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Y si hay alguna pregunta, vamos a tratar de responderla. Sí. Fuerte, porque no hay micrófono acá. Thank you so much for your lecture. Excuse me, can I speak in English because I don't speak so nice Spanish? Where are you from? Where are you from? I'm originally from Russia. Huh? Russia. From Russia. Uh-huh. Maybe my husband can translate to devotees. Ella dice que no sabe hablar en español porque ella viene de Rusia. We translate. We translate. Yeah, Sí. thank you. And my question is like this. Did you understand anything? Yes, yes. Oh, very good. I hope, yeah, I understand. Okay. My question is like this, that this importance of sadhusanga Yeah. is very important. Yeah. And what I notice by the moment, my level is that I love to listen lectures, but not so often. Sorry? Ella dice que Not so open. Often. Oh, not so often. Okay. ella dice que el sadhusanga es muy importante, pero que su lectura no es tan frecuente. Frecuentes. And when I'm trying to follow this instruction of listening lectures every day, Y cuando trata de escuchar todos los días, and we have this opportunity because we live by the moment with my husband in Mayapur Dham. You living there now? Yes. Oh, great. What's the problem? Ella es la esposa de Pandavanat. What is the Huh? Es problem? la esposa de Pandavanat. es la esposa de Pandavanat. And regarding this, I have a question: how to uplift my level now by the moment, because I like to listen lectures, but I have this how to say Dice que ella quiere elevar El nivel. su nivel, pues, porque escucha frecuentemente las clases. my attention to the lecture is more concentrated when I do some pause between lectures. When you do what? Some when I listen not so often. Oh. Dice que cuando no escucha clases repetidamente, cuando hace alguna pausa, ella puede prestar más atención. Which can be my next step to approve this, uplift this. Mejorar eso, pero más atención en las clases. Porque ella, cuando lee pausadamente, fija más la atención. Entonces, ¿cómo puede hacer para que esa atención sea permanente? Y no solamente cuando hace pausas. Dice que cuando ella no often, ella es muy fija, pero cuando no es así, tiene ese problema que como que se dispersa. Bueno. You mentioned sadhusanga at the beginning. No? Are you living far away from the temple? No, 2 minutes. So, come more often. 2 minutes. But my problem, my topic is that by the moment when I go often, the lecture goes inside one ear and go out just very fast, and I don't grab it. I cannot receive the knowledge because I'm not attentive. It's becoming like routine for me. The point is that this is a regular thing. You have to get accustomed. You cannot expect all success immediately. It's a gradual process. It's gradually.
That's the problem. The process is gradual. Gradual. Dijo que el proceso es algo gradual y que Just come more regular from the temple. We have classes in the morning, we have classes, I don't know if you have classes at night also. ¿Cómo va? Algunos días Yes. Can I add? As I understood correct, doesn't matter what I feel. I need to continue this. Yes. Yeah. It's like a medicine. Just like when you're sick and you go to the doctor, and the doctor tells you that you have to take this medicine and that medicine. You cannot expect to immediately get good, you have to recuperate your health. Yeah. But you have to wait, be patient, continue. And because I was doing like this, and I lost my attention for a long time, like this routine makes me feel that it's not so obvious the value of Sadhu Sangha. For me became like I should do like this, and I don't feel inspiration because of this kind of pressure that I'm making by myself to myself. Maybe you should do some service also. Accept some service. In between. Some study. You understand? Yes, I'm thinking. She's thinking. Thank you. ¿Todo el mundo entendió? ¿No? ¿Qué se entiende? Sí, sí. preguntó que si ella lo tenía que seguir haciendo a pesar de no entender o no prestar tanta atención en el momento de la clase. Y él le respondió que sí, que es como una medicina que se tiene que tomar regularmente y que hace su efecto. Y ella le seguía insistiendo en el que no llega a sentir el avance. Que el Maharaj respondió que capaz también debería hacer algún servicio. Claro. Tiene que incorporar un servicio en ese in-between, en ese espacio que ella se dispersa. Que tiene que tener paciencia. Y el be patient. You need time. Patience. Yeah. Okay, somebody else? You all right? Did I answer your question? Yeah, I will More or less? process. Okay, thank you. Yeah? Yo quería, Maharaj, gracias por la clase. Like this. Muchísimas gracias por la clase, Maharaj. Es un gusto estar acá de usted. Y sentí como también preguntarle, creo que también un poco la solución a lo que preguntaba la devota es el canto del Mahamantra, ¿no? O sea, Dígale. I don't speak English. La pregunta mía He's saying maybe you should also chant the holy names on your beats. This also helps. Do you think? Do you think? Okay. Patient. Okay, there's a question here. David, espera. Maharaj, usted había mencionado que existen 420.000 especies humanas y que de esas muy pocas o algunas son civilizadas, lo cual implica que muchas otras, o sea, muchas son incivilizadas. Esta incivilización implica que no son capaces de entender el tema trascendental. Justo escuché Prabhupada diciendo que hay Dvipad-pasha. Dvipad-pasha significa animales que caminan con dos patas.
que no se aceptan como seres humanos, porque la forma humana tiene un propósito específico. ¿Sí? Y hay mucha gente que solo se dedica a satisfacer las necesidades de su cuerpo, comer, dormir, aparearse, defenderse. Eso es todo. Esos no son civilizados. ¿Ah? Esos no son civilizados. No, Entonces, ¿son incivilizados e incivilizables? O sea, no hay manera bueno, el movimiento del señor Chaitanya y lo que- sí, por eso tenemos, ¿no? Nuestra misión es prédica, o ¿cómo se llama? Misionera. Salir, hacer escuchar los santos nombres en todas partes, ofrecer los libros de Prabhupada, invitarlos a tomar prasad, ¿ya? De esa manera gradualmente se van así como despertando. ¿Ya? Y una vez que entienden un poco más de Krishna, como el verso mencionaba, Janma Karma Chamayvidya, ¿no? Janma Karma. Esa es, si una persona entiende la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades del Señor, se va cualificando a regresar de vuelta a la vida. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Que el Señor no aparece como nosotros, ¿no? Él no está forzado a aparecer, sino que viene por su propia voluntad al mundo material. Se hace visible, ¿no? Y ayuda a las personas a recuperar su relación eterna que tienen con Cristo, ¿no? Y sus actividades tampoco no son actividades de personas ordinarias. Levantar una colina Govardhan, mantenerla como 7 días, ¿no? Ni siquiera con este dedo, con la meñique chiquitito. O tener 16.108 esposas y cada uno le dio un palacio. ¿Sí? Así que esto lo aprendemos más y más si seguimos escuchando en la asociación de los devotos, no de personas que no son devotas, sino de personas que realmente están dedicadas al servicio. ¿No? Por ejemplo, se menciona Tatviganatan Sagarume Bhavigachet. ¿No? Se explica ahí cuáles son las cualidades más importantes de un guía espiritual o maestro espiritual. La primera cualidad que se menciona que tiene realizaciones profundas, ¿no? de la Shastra. ¿Sí? Y lo próximo es que lo pone en la práctica, nos enseña con su propio ejemplo cómo llevar a cabo ese proceso de servicio. ¿Sí? ¿Ah? Gracias. Había una pregunta ahí, atrás. Ah, sí. My name is Ananda now. ¿Cómo? My name is Ananda now. Fue iniciada, se llama Ananda Barra. Mi nuevo nombre es Ananda. Ananda Barra. Sí, gracias. Bhakti Ah, ya. Súper. Eso vine para contarles. Jai Bhaktivinoda Swami Maharaj. Yes. Thank you. Es muy misericordioso Yes. al aceptarla como discípula. Sí, eso me hizo el favor. Es mi papá. Sí, qué buena noticia, gracias. Gracias por permitir Shaguro tanto desde 1991. O sea, estoy muy feliz. La encontré en el aeropuerto una vez, ¿no? Sí, estaba esperando la avenida A mi papá que volvió a Estados Unidos. Estamos ahí, se acercó, empezó a hacer preguntas y se volvió devotos. Gracias, Maharaj. Sí, Maharaj, gracias por la clase. Le quería preguntar, ¿qué es más importante? Más fuerte. ¿Qué es más importante o si son los dos están en el mismo nivel? ¿La asociación con los devotos o el canto del santo nombre? ¿Qué es más importante? uno le escucha a los devotos cantar de Krishna, se inspira. ¿Sí? Cuando uno se asocia con los devotos, uno comienza a aprender todos los servicios devocionales.
Por eso había una época donde, como se decían, que es peligroso asociarse con los devotos. ¿Sí? Porque uno se vuelve devoto. También. Sí, bueno, otra pregunta o comentario. Sí, Maharaj, ¿qué es un devoto? Un devoto, una persona que ha dedicado su vida al servicio devocional, a servirle al Señor. Entonces no es tan fácil una asociación con devotos. No En entiendo. plural, que no es tan fácil asociarse con devotos porque no hay tantos devotos. Bueno, creo que hay bastante. En el momento, por lo menos. ¿Sí? Claro, pero Una cosa es que, una cosa es que cuando uno se asocia con devotos, especialmente devotos que ya tienen más experiencia, son más devotos, ¿no? O sea, es que una forma de asociarse con ellos también es ser respetuoso, humilde. ¿Sí? Eso también se menciona en la Bhagavad Gita. Tat vini paripatina parivashanase upanishanti vijnana yanina sattva. ¿No? Si quieres aprender la verdad, acércate, entrégate a un maestro espiritual. Hazle preguntas en forma sumisa y prestarle servicio. ¿No? Y ese alma puede mostrarte la verdad porque mismo la ha visto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Visto? ¿Quieres agregar algo así? No. ¿Por qué no? ¿Quiere que agregue algo? Si usted quiere, Maharaj. ¿Vamos? Si usted quiere, yo puedo decir cualquier cosa que usted quiera. Bueno. Ok. Yo quiero preguntar. No. Kalindi te dirás. En relación con esto de Fuerte, cariño. satsanga, que a veces no es tan fácil apreciar todos los niveles de devotos. A veces es ¿Cómo difícil. son los niveles de devotos? ¿Eso? No es fácil apreciar los niveles de devotos. A veces se hace difícil. Fuerte, Kalindi, por favor. No sé si no se entendió la pregunta. Es un comentario. Es un comentario y una pregunta también, porque si nos puede decir algo con respecto a eso, porque a veces se nos hace difícil apreciar todos los niveles de devotos, que hay muchos niveles de devotos, pero a veces es difícil. ¿Quién es mayor? ¿Quién es eso? ¿Se refiere? Apreciar, Sí, el sí. aprecio, ¿no? Que a veces se nos hace difícil. Ya. Sí. Por eso deben haber devotos muy serios, ¿no? Muy serios, con respecto a la vida espiritual. ¿Sí? Porque mismo cuando uno es neófito, ¿no? Todo él tiene muchas cualidades, ¿no? De antes, así como envidia, codicia, no sé qué, tanto se enoja, ¿no? Entonces más difícil, ¿no? Pero cuando uno sigue ocupándose en servicio devocional y uno se va purificando gradualmente, uno alcanza la plataforma de Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari. Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari. Kanishta, los neófitos normalmente no tienen mucho conocimiento, no están muy, no actúan en forma muy, muy fino, ¿no? Muy fino. Todo eso. Adecuado. Y también mucho ego falso, ¿no? Egocentrismo. ¿No? Pero cuando el corazón se va purificando, obviamente, sus buenas cualidades se van manifestando, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Uno se vuelve Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari, ¿no? Es una persona que también ya tiene como
una buena discriminación, ¿no? Puede ver si un devoto es avanzado o no, o al mismo nivel que yo y todas esas cosas. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, Madhyam Adhikar, ahora dice Madhyam Adhikar se requiere, las cualidades Madhyam Adhikar se refiere para predicar, para predicar, convencer personas nuevas y todas esas cosas, cuidarlas, guiarlas. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, Madhyam Adhikar normalmente cuando está ocupado en la misión, evita a las personas demoníacas, ¿no? Como se dice, y da mucha atención a las personas nuevas, con mucha compasión, siente mucha compasión, no sé cómo se dice, la compasión, ¿no? Y es muy amigo, ¿no? Con los demás devotos, empático, ¿no? Con los devotos. ¿Sí? Ahora hay otro nivel de devoto, Uttama Adhikar. Uttama, ¿no? Significa, Madhyam es entre medio de Kanishta y Uttama, ¿no? Como Madhya Lila, por ejemplo, también en Chaitanya Charitamrita, esa parte entre media, ¿no? Bueno, entonces Uttama Adhikar, ¿no? Es una persona sumamente respetuosa, humilde, se piensa ser la persona más descualificada entre todos los devotos, ¿sí? Y en base de esto es como, no se siente como cualificado para muchas cosas. Pero Srila Prabhupada decía, Uttama Adhikari, a veces los Uttama Adhikaris sienten mucha compasión con las almas sufrientes en el mundo material. Y bajan a la plataforma Madhyam Adhikari para predicar. Y en esa condición tiene que tener una buena discriminación. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno. Pero tú ya aprendiste ese secreto. ¿No? Ya sabes, ¿no? Distinguir entre devotos avanzados y devotos que están al mismo nivel, ¿no? Y personas que son muy neófitas, con muy poca experiencia, poco conocimiento. ¿Está bien? Todo el mundo sabe que Kalindi ya tiene mucha experiencia, es devota de muchos años. ¿No? Ya fue una de las primeras, bueno, el primer grupo, así decir. ¿No? ¿No? ¿Fue? Ya. Cuando tú viniste ya estaba, ¿no? Sí. ¿Ah, ves? En esa época era un poco diferente ISKCON en Argentina. ¿No? Por ejemplo, cuando Kausalya, ¿no? me preguntó si podía ser iniciada, ¿no? Entonces yo le dije, no, tienes que vivir en un templo, si no, no. ¿No era? Hoy en día somos más abiertos. Ya. Aprovecho este momento para hacerle una pregunta. Usted en un momento habló de que el devoto debía vivir en un lugar sagrado, ¿no? Y justo la pregunta fue muy interesante porque yo una vez la escuché y usted podría ahora extender esa parte tan importante que el devoto en sí, el principal lugar sagrado que habita es su propio cuerpo. O sea, no necesita ir a ningún lugar en general, en realidad. Como que no debería salir hacia ningún lugar, el primer lugar sagrado donde habita Krishna es el cuerpo mismo del devoto. Entonces, si uno ve hacia afuera, mejor mirar hacia adentro, ¿no? Mejor mirar hacia adentro, no observar hacia afuera. No, yo no siento que mi cuerpo es un lugar sagrado. No, material, no justamente. Había dicho que he escuchado como que en la mente del devoto puede habitar Vrindavan en donde esté, porque está en la mente en Manasa. Pero para eso para eso requiere que uno avance en la vida espiritual. Como Prabhupada, cuando Prabhupada viajaba, ¿no? Nos visitaban los templos,
toda la atmósfera cambiaba a la presencia de Dios. Prabhupada transformaba, ¿sí? Transformaba lugares a lugares sagrados. Y todo el mundo muy respetuoso. ¿Sí? Todo el mundo evitaba hacer ruido en la presencia de Dios. Les ofrecía solo lo mejor. ¿Sí? Cuando los devotos compraban frutas para Srila Prabhupada, no compraban cualquier fruta, sino algo muy especial. Cuando le consiguieron algo para Srila Prabhupada, muy especial. ¿Por qué? Porque todo se motivaba por la devoción, por el amor hacia Dios. Querían hacer lo mejor para Srila Prabhupada. Y nosotros fuimos salvados por Srila Prabhupada. Sí. Salvados por Srila Prabhupada. Imagínate, ¿no? Prabhupada ya tenía 69 años cuando partió de la India. Normalmente a esa edad la gente se queda ahí, ¿no? Con los nietos, no sé qué más, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero Prabhupada comenzó prácticamente un movimiento, comenzó como una nueva vida, ¿sí? Y solo se quedó con nosotros 12 años más. ¿Sí? Y en esos 12 años creó un movimiento mundial. ¿Sí? Tantos devotos, tantos templos en todas partes. Así que eso sí fue diferente. ¿Tienes tiempo todavía? Si me permite, quería comentar algo respecto de lo que dijo Kalindi, de que reconocer o discriminar los devotos, y se estaba hablando básicamente de sadhusanga. Y en general, la persona que no sabe discriminar o no sabe reconocer, si permanece en el sadhusanga, con el tiempo se va ubicando en su posición natural. Sí. A veces porque algún devoto lo inspira y dice, yo soy inferior a ese, o porque a veces un devoto le dice, vos quédate ahí porque todavía no sabes ni lavarte los pies. O sea, el ego falso también debe... Hágalo. Sí, eso. La vida espiritual es algo muy, muy especial. ¿Sí? Y yo he visto, ¿no? Digo, a veces gente ha venido y después se van, ¿no? Y cuando uno se encuentra de vuelta después de mucho tiempo, antes, ¿no? Siempre dicen, Maharaj, en realidad fue mi mejor época en la vida, cuando estuve con los devotos, viviendo en el templo, ¿no? Saliendo al Hainam, leyendo libros y todo, ¿no? Ahora me viene a visitar mañana a Vilasi, ¿qué más? Nandu, Gunagrahi. Ayama, Gunagrahi también. Gunagrahi, ¿no? Y cada vez que los veo me dicen, Maharaj, esta fue la mejor época de nuestra vida que estuvimos ahí contigo. ¿Sí? Siempre bueno. Pues no hay nada que se pueda comparar con eso. Inclusive nosotros siempre decíamos, ¿no? Cuando una persona venía y decía, pero ¿cómo saben que es lo mejor que tienen acá? No quiero comida y todo eso. Y yo siempre le decía, mira, si me muestras algo mejor, primeramente voy contigo. Pero hasta ahora eso es lo mejor que he encontrado. La mejor comida, la mejor asociación, la mejor filosofía, la mejor forma de vida, ¿sí? Todo mejor. Pero hay que ponerse las pilas, como dicen, ¿no? Hay que realmente practicar salirse evolucionar. ¿Sí? Mismo cuando yo fui al templo la primera vez, me dieron un plato de prasad. Llegamos tarde al templo. Ya no había más clase, ni nada, quieta, nada. Solo me dieron un plato. Y era tan bueno. Halava, arroz dulce, puris con azúcar pulpable, ¿cómo se dice? Samosas, lassi. Wow. Y volví más y más al templo, justo al mediodía.
Bien. Y de esa manera, bueno, primero me fui un rato, pero después volví al templo. Y me quedé en el templo. Estaba una semana más o menos, un poco más quizás. Y de repente los devotos dicen, Prabhupada viene, Prabhupada viene. Y Prabhupada vino. Estuvo con nosotros. Y eso cambió todo. ¿Sí? Entonces los devotos me pidieron que le consiga un grabador para hacer porque su dictáfono no andaba en ese momento. Entonces yo fui, ¿no? Se lo pedí a mi padre. En esa época los grabadores eran muebles así. Y aunque lo llevaba muy bien con mi papá, me convencí, ¿no? Llevé el grabador al templo y los devotos me dijeron, muéstrale cómo funciona el Prabhupada. Y bueno, entré y le expliqué a Prabhupada, ¿no? Y después me contaron que nunca lo había hecho. Uso pisado también. Pero antes de salir le pregunté a Prabhupada, ¿puede ser su discípulo? ¿No? Y Prabhupada dijo así. En la India, ¿no? Los hindúes dicen sí, hacen sí. Así que esto es un proceso muy increíble. ¿No? Todos los que conocen realmente lo que es servicio devocional no van a encontrar nada mejor. ¿Ven? ¿Qué les vaya? ¿Quiere decir algo? No, ya, no. Shri Bhagavad Gita.